Continuando en esta semana de profecía, una esperanza sin fin, estudiaremos el mensaje de los tres ángeles. Acompáñame a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, al abrir tu palabra en esta noche, queremos pedir por favor nos hables, que traigas un mensaje de edificación para nuestras vidas y que podamos entender cuáles son los planes que tú tienes para tu pueblo en el tiempo del fin. En el nombre de Jesús, amén. Apocalipsis 14, del 6 al 12, también conocido como el mensaje de los tres ángeles, es el tema por la cual en esta noche, en esta oportunidad, vamos a hablar y vamos a dirigir un mensaje para el pueblo de Dios. Apocalipsis 14, 6 al 12 dice: en medio del cielo vi volar a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguna adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando estudiamos este mensaje, al principio dice que hay que llevar el Evangelio eterno. ¿Pero qué es el Evangelio eterno? Jesús es el Evangelio eterno. Para algunos cristianos, el Evangelio tiene su clímax en la cruz del Calvario. Dicen: Jesucristo murió en la cruz del Calvario y por medio de él soy salvo. Pero el Evangelio no tiene inicio ni tiene ni fin. Vamos a ver en el libro de Primera de Pedro, en la carta de Pedro, capítulo 1, los versículos 18 al 21. Pues sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así está haciéndose referencia de que Cristo estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Ahora, este Evangelio es eterno porque fue diseñado antes de la creación del mundo, antes de la creación de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor los busca y les muestra la oportunidad de salvación. No es que el Señor, ahora Dios, el Padre y el Hijo se pusieron a decir: ¿qué vamos a hacer? Las cosas no están sucediendo como deben haber sucedido. No, ya había un plan de salvación diseñado desde antes que tú y yo fuésemos formados. Ahora, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje comienza o tiene su inicio al final de la profecía de los 2300 días. Daniel 8:14, Daniel 7 hace referencia a un estudio profético, la profecía más larga de la Biblia, los 2300 días. Tuvo su inicio en el año 457 y terminó en 1844. Guillermo Miller, estudiante de la Biblia, investigador de la Biblia, durante 2 años estuvo estudiando hasta que llegó a Daniel 8:14 y comenzó a estudiar esta profecía. Y cuando Daniel se da cuenta que el mensaje está por terminar, o sea,
es para ese tiempo, se convirtió en un mensaje para su tiempo. Recuerdan que Daniel le dijo, sella ese libro porque es para el tiempo del fin y la ciencia aumentaría. Cuando se habla de ciencia, se habla del conocimiento del estudio de la palabra, y se desella el libro de Apocalipsis, se desella el libro de Daniel, y entonces se hace, o se puede entender este mensaje de el juicio. Ahora, Miller comienza a predicar. ¿Recuerdan Apocalipsis del libro que era dulce en su paladar, pero amargó su vientre? Fue un mensaje extraordinario. Fue un mensaje de alegría, de emoción. Y se difundió por todo el mundo, por toda América y por todo el mundo conocido. Ahora, este mensaje amargó su vientre el día que no se cumplió el segundo regreso. ¿Pero qué estaba sucediendo aquí? Ellos estaban confundidos en el evento, mas la fecha estaba correcta. La fecha del 22 de octubre de 1844, nuestro Señor Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Ahora, otra doctrina distintiva de nuestra iglesia es la del santuario. El Señor le dijo a Moisés que construyera un santuario donde Él iba a habitar con el pueblo. Y en ese santuario estaba un sumo sacerdote que hacía un sacrificio en la mañana, en la tarde, en el lugar santo, y una vez al año, el 7º día del 10º mes, hacía la expiación. Entraba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Ahora, si el santuario terrenal es una copia del santuario celestial, cuando Cristo muere en la cruz, resucita y asciende al cielo, está en el lugar santo. Pero el 22 de octubre de 1844, según la profecía, Él ahora comienza el juicio investigador. Ahora, ¿quiénes predican el mensaje? Está el remanente de Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 13:10 y Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 14:12, muy conocida por nosotros, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos tres remanentes, estos tres grupos, tienen que realizar una obra en el tiempo del fin. Ahora, Apocalipsis 12:14 representa al remanente batallando con la bestia en el contexto de su marca previo al avenimiento. Ahora, ¿desde cuándo se nos predica? Estos tres mensajes se proclaman de acuerdo al cumplimiento de los eventos proféticos para el tiempo del fin. Entonces, el primer mensaje se registra entre 1843 y 1844, según Daniel 7:9 y 10:8-14. Y entonces da inicio en 1844. Seguidamente, el segundo mensaje revela la caída de Babilonia apocalíptica. Esta caída incluía condenación de este sistema, que es político-religioso, ahora, y su caída doctrinal, el vino de su fornicación. El mensaje del primero y del segundo ángel, entonces, tiene su inicio a partir de 1844. Comienza el juicio. El Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, y quiero decirle que la salvación es ahora por la justificación por la fe.
somos salvos por Cristo. No por las obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Muy bien, el tercer mensaje es la proclamación que tiene que ver con la marca de Dios, el sello de Dios, la advertencia de caída de las plagas postreras. Cabe destacar que esta profecía no se ha cumplido, pero se tendrá cumplimiento antes que finalice el tiempo de gracia. Podemos concluir que en 1844, en el momento que se inicia el mensaje del primer ángel y segundo ángel, y en el caso del tercero, su clima es aún en el futuro, porque se verá la crisis final y el sellamiento, la lluvia tardía, pero es necesario prevenir al mundo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de estos tres mensajes? Guiar a los moradores de la tierra, a las personas a Jesucristo y sus actos salvíficos. Estos tres mensajes revelan a Cristo como Creador, Juez, Sumo Sacerdote, Señor del sábado. Estos mensajes tienen como objetivo revelarnos a Cristo y sus acciones. Entre las acciones salvíficas de Cristo que se realizaron en el presente y que registran los tres mensajes son: primero, la redención del pecado por medio del Evangelio eterno, el juicio investigador a favor de los hijos de Dios y en contra de Babilonia, y su protección divina al cuidado de sus hijos en el contexto de la persecución y la caída de las 7 plagas, según Apocalipsis 7, 1 al 4, 14, 9 al 11 y 16, 2. Otro objetivo es preparar a un pueblo para la segunda venida. Esta preparación implica que cuando Cristo retorne, las personas deberán ser amigos de Jesús, verdaderos adoradores y guardadores de los 10 mandamientos, fieles a la palabra de Dios, y también son perseverantes. Otro objetivo de este mensaje: desenmascarar a Babilonia, y que salgan de Babilonia los que sigan en ella, participan de una falsa adoración y blasfema contra Dios. Finalmente, el remanente, por medio del segundo mensaje, quiere dar a conocer las verdaderas intenciones de Babilonia: embriagar a todo ser humano. Apocalipsis 14, 8 y 17, 5. Su meta es destruir a toda persona y hacer hasta lo imposible para que no reciban a Cristo en su venida. Otro objetivo de este mensaje es que resaltan la palabra de Dios. Ahora, distorsionan las escrituras. Este sistema de adoración propone que el domingo es el día de reposo, que el ser humano es producto de la evolución, que Cristo vendrá en secreto y raptará a los suyos, que la ley fue abolida en la cruz, que no hay juicio investigador, no hay un santuario en el cielo, y los muertos interceden en el cielo. Ahora, ¿qué verdades bíblicas se revelan en los tres mensajes angelicales? Primero, adoración al único Dios, Apocalipsis 14, 7. Segundo, la salvación, el Evangelio eterno, 1 Pedro 1, 18 al 20 y Apocalipsis 14, 6. Recuerdan, este Evangelio de salvación no fue una improvisación. Desde antes de la creación del mundo, el Señor había hecho la provisión para salvar al ser humano. El santuario, Apocalipsis 11, 19 y 14, 7. Recuerden la obra del sumo sacerdote. Allí encontramos a Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, ahora intercediendo por sus hijos, haciendo juicio en favor de aquellos que han de ser salvos. El sábado,
como contraparte de la marca de la bestia. Este pueblo de Dios, o este remanente de Dios, va a mantener los mandamientos, y entre eso el día de reposo. Este sistema impondrá un día de adoración. Ahora, los que vivan en este tiempo, en este futuro próximo, esperamos que así sea, deben ser fieles a los mandamientos de Dios. Y la prueba de fe o la prueba de fuego será la obediencia a Dios en el día de reposo. La fe de Jesús o el don profético, la creación. Tengan en cuenta que cuando surge el mensaje del primer ángel, en 1800, estaba surgiendo la teoría de la evolución. Charles Darwin, con su libro La evolución de las especies, había inundado el mundo. Y fue en ese preciso momento cuando el Señor llamó a un remanente que predicara que hay que adorar a Dios, al Creador, que volvamos a la creencia de que Dios es Creador y que no somos producto de la casualidad, ni de la explosión del Big Bang, ni de nada de esto. Entonces ese mensaje nos dice que Dios es el dueño, es el Creador. La santificación y la caída de Babilonia. Así como en el tiempo del mensaje del primero y del segundo ángel, muchos salieron de sus iglesias para formar la iglesia militante, la iglesia que espera a Cristo Jesús, la iglesia que levanta un mensaje de salvación para todo el mundo. En el tiempo del fin, justo antes de la segunda venida, terminando el periodo de gracia, habrá un grupo que predicará el mensaje de salvación. Le dará el valor a los mandamientos de Dios y será sellado. Y el sello es guardar sus mandamientos, observar el día de reposo. A aquellos que no son sellados son marcados. La marca de la bestia. Ellos también tienen un día de adoración. Este día de adoración es espurio. No tiene base bíblica. No podemos decir escrito está. Pero este sistema de adoración, este sistema se impondrá. Decretará una ley donde muchas personas serán perseguidas por su fe, por su creencia. Ahora estamos estudiando este mensaje. Formamos parte de esa iglesia militante, pero quiero decirte que aquellos que han de permanecer en este periodo de tiempo se convertirá en la iglesia triunfante. Y muchos nuevamente saldrán de esas iglesias que no tienen a Dios, que no tienen a Jesús, que no guardan los mandamientos, que no observan el sábado, que no creen en la obra salvadora de Cristo. Saldrán y formarán parte de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tú y yo podemos formar parte de ese grupo de hombres y mujeres que terminarán la obra en el tiempo del fin. ¿Hay alguno que quiera decir, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ser de ese remanente? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque nos da la oportunidad de formar parte del grupo de hombres y mujeres que han de estar preparándose para llevar el mensaje en el tiempo del fin. Permite, Señor, que podamos nosotros formar parte de ese grupo, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y que amonesten al mundo antes de tu segunda venida. Gracias porque nos trajiste este mensaje. En el nombre de Jesús, amén.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad pronto nuestro Rey